¿Alguna vez has sentido que tu vida cambió por completo en un instante? Hoy conoceremos una historia que demuestra que, a veces, es necesario caer para levantarse más fuerte que nunca. El sol de la tarde bañaba la terraza del Hotel Arts con una luz dorada que contrastaba con el azul profundo del Mediterráneo. Eva Castellanos observaba distraídamente el horizonte mientras giraba con elegancia la copa de vino entre sus dedos. A sus 35 años, se había convertido en lo que muchos considerarían una mujer que lo tenía todo: belleza, inteligencia y un imperio empresarial a sus pies. Como directora ejecutiva de la división de enoturismo de las Bodegas Castellanos, había triplicado los beneficios en apenas 3 años, ganándose el respeto reluctante de su padre y la admiración del consejo directivo. Sin embargo, esa tarde, mientras el evento empresarial más importante de Barcelona continuaba a su alrededor, Eva sentía un vacío inexplicable. Las risas forzadas, las conversaciones calculadas y las sonrisas ensayadas le resultaban más superficiales que nunca. Ajustó su vestido de seda color burdeos, el mismo tono del vino que había ganado el premio internacional el año anterior, y respiró hondo, preparándose para regresar a su papel. Dicen que los castellanos nacieron con una copa en una mano y un contrato en la otra, comentó una voz grave a sus espaldas, una voz que despertó ecos dormidos en su memoria. Eva se giró lentamente, intentando controlar el repentino temblor de sus manos. Allí, recortado contra la luz crepuscular, estaba Lorenzo Ibáñez. El tiempo había endurecido sus facciones, acentuando sus pómulos y añadiendo algunas líneas alrededor de sus ojos oscuros, pero seguía siendo inconfundible. Vestía un traje gris marengo que parecía diseñado exclusivamente para él, y su postura emanaba una confianza que rozaba la arrogancia. «Lorenzo», pronunció ella, sorprendida de lo familiar que sonaba su nombre en sus labios después de tantos años. «No esperaba verte aquí. El mundo es pequeño para quienes lo dominan, ¿no crees?», respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Especialmente el mundo de los negocios. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Eva estudió al hombre frente a ella, buscando rastros del estudiante reservado que había conocido en Salamanca. Aquel muchacho de mirada intensa y sonrisa tímida que pasaba horas en la biblioteca y soñaba con crear tecnología que cambiara el mundo. El hombre ante ella ahora era una versión pulida y endurecida de aquel sueño, como si cada obstáculo que había superado hubiera añadido una capa de acero a su alrededor. «He seguido tu carrera», continuó Eva, recuperando su compostura. «Ibáñez Tech está revolucionando el sector. Mi padre dice que eres tan brillante como despiadado». Lorenzo soltó una risa seca. «¿Y qué dice tu padre sobre ti? ¿Sigues siendo su princesa perfecta, cumpliendo cada uno de sus deseos?» La pregunta golpeó a Eva como una bofetada. Apretó los labios, recordando la última vez que se habían visto, en aquella habitación de hotel en Madrid, donde las lágrimas y las promesas se habían mezclado con el miedo y la incertidumbre. Las personas cambian, Lorenzo. Algunos maduramos, otros simplemente se vuelven amargados. «Tú deberías saberlo mejor que nadie», respondió él, acercándose tanto que Eva pudo percibir su aroma, una mezcla de sándalo y algo más oscuro, más profundo. «Me pregunto si te resultó difícil olvidarme, o si fue tan sencillo como cambiar de temporada en tu guardarropa». Eva mantuvo la mirada fija en él, negándose a mostrar cuánto la afectaban sus palabras. A su alrededor, la terraza seguía llena de conversaciones animadas, risas y el tintineo de copas, pero entre ellos se había formado una burbuja donde solo existían el pasado compartido y un presente cargado de preguntas sin responder. «Lo que pasó entre nosotros», comenzó ella. «Ya no importa», la interrumpió Lorenzo, su voz repentinamente fría. «Eso quedó en otra vida, Eva. Ahora solo somos 2 empresarios en una fiesta aburrida. Nada más». Un camarero pasó junto a ellos ofreciendo champán. Lorenzo tomó 2 copas, le ofreció una a Eva con un gesto mecánico y alzó la suya en un brindis irónico. «Por los viejos tiempos y por las decisiones que nos trajeron hasta aquí».
Eva aceptó la copa, sintiendo el frío cristal contra sus dedos. Mientras observaba a Lorenzo beber, un recuerdo la asaltó. Ambos sentados en la fuente de la Plaza Mayor de Salamanca a medianoche, compartiendo una botella de vino barato, riendo bajo las estrellas, sus promesas flotando en el aire nocturno como hojas de otoño. ¿Dónde había quedado aquel muchacho de mirada soñadora? ¿Qué había ocurrido realmente para transformarlo en este hombre de hielo? «Tenemos una reunión pendiente, ¿verdad?», preguntó ella, recordando de pronto el verdadero motivo de su asistencia al evento. Ibáñez Tech y Bodegas Castellanos. El proyecto de digitalización. Los ojos de Lorenzo brillaron con interés profesional, la única emoción genuina que había mostrado hasta ahora. Así es. Parece que nuestros caminos están destinados a cruzarse nuevamente, señorita Castellanos. La forma en que pronunció su apellido, como si fuera una barrera infranqueable entre ellos, hizo que Eva sintiera una punzada de dolor que creía haber superado hace mucho tiempo. «Mañana, entonces», respondió ella con firmeza profesional. «No llegues tarde». «Nunca lo hago», replicó él, y por un instante Eva creyó ver un destello del antiguo Lorenzo en su mirada. «Al menos, no a las citas que me importan». Con una inclinación de cabeza, Lorenzo se alejó entre la multitud, dejando a Eva con la copa en la mano y el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Una vez más, él había aparecido en su vida para trastornarlo todo, pero esta vez, ella estaba preparada. Esta vez, Eva Castellanos descubriría qué había ocurrido realmente entre ellos, aunque tuviera que desenterrar secretos que ambos habían intentado sepultar bajo años de éxitos y soledad. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales de la suite del Hotel Majestic. Eva contemplaba Barcelona desde las alturas mientras repasaba mentalmente los puntos clave para la reunión. El proyecto de digitalización para las bodegas representaba una apuesta arriesgada pero necesaria, y ahora Lorenzo Ibáñez sería la clave para materializarlo. Su teléfono vibró. Era Mercedes, su asistente. «Señorita Castellanos, el señor Ibáñez ha llegado. La espera en la sala de juntas». Eva respiró hondo. «Profesional, Serena. Impecable», se repitió mentalmente mientras recogía su portafolio de cuero italiano. El ascensor descendió silenciosamente hasta la planta baja, dándole esos últimos segundos para armarse de valor. La sala de juntas era un espacio de cristal y madera noble. Lorenzo revisaba unos documentos tan concentrado que no pareció notar su entrada. Eva lo observó en silencio. La manera en que fruncía ligeramente el ceño al leer, cómo tamborileaba con el dedo índice cuando algo captaba su atención. Gestos que el tiempo no había borrado. «Buenos días», dijo ella finalmente. Lorenzo alzó la mirada y se incorporó con un movimiento fluido. Eva, puntual como siempre. Durante las 2 horas siguientes, ambos se sumergieron en una danza de propuestas, contrapropuestas y análisis técnicos. Para cualquier observador externo, serían simplemente 2 ejecutivos discutiendo un proyecto. Nadie podría adivinar que cada pausa, cada mirada, contenía años de historia no resuelta. «Tu propuesta es sólida», admitió Lorenzo finalmente. «Pero hay aspectos que necesitan refinamiento. El sistema de seguimiento que propones no es compatible con la estructura de tus viñedos». «¿Y cómo podrías saberlo?», preguntó Eva desconcertada. «Investigué tus bodegas. Conozco cada hectárea, cada variedad que cultivas. Siempre hago mi tarea, Eva». Ella sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo había dedicado Lorenzo a estudiarla desde lejos? ¿Acaso nunca la había olvidado del todo? «Acompáñame», dijo Eva repentinamente. «Quiero mostrarte algo». La terraza privada del hotel ofrecía una vista panorámica del barrio gótico. Eva señaló hacia el horizonte. «Ahí, a las afueras, está nuestra bodega experimental. Implementamos técnicas de cultivo que combinan tradición e innovación. Es el proyecto que inicié cuando regresé de Salamanca». Lorenzo guardó silencio, pero su mirada se suavizó momentáneamente. «¿Por qué me dices esto?». «Porque quiero que entiendas que no soy la misma persona que conociste, que yo también he luchado por construir algo propio, algo que no fuera simplemente una herencia familiar». «Una herencia que nunca rechazaste», replicó él con amargura.
Como tú rechazaste la mía. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Desapareciste, Lorenzo, sin explicaciones, sin despedidas. El rostro de Lorenzo se transformó, una máscara de frialdad cubriéndolo nuevamente. ¿Realmente vas a fingir que no lo sabías? ¿Que no fuiste tú quien eligió el apellido Castellanos por encima de todo lo demás? No sé de qué hablas, respondió Eva, genuinamente confundida. Por supuesto que no, dijo él con una sonrisa amarga. Podemos volver al proyecto. Tengo otra reunión en 1 hora. El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Al finalizar, Lorenzo recogió sus documentos metódicamente. Te enviaré una propuesta revisada mañana, dijo en tono profesional. Creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Cuando se disponía a salir, Eva lo detuvo. Lorenzo, ¿qué nos pasó realmente? Él se detuvo en la puerta, su mano aferrando el picaporte con fuerza. Pregúntale a tu padre, respondió sin voltearse. O mejor aún, pregúntale a Carmen Vidal. Ella siempre supo manejar los hilos, ¿no es así? El nombre cayó como una piedra en el estómago de Eva. Carmen Vidal, la antigua socia de su padre, quien había abandonado la empresa en circunstancias misteriosas, el mismo año que Lorenzo desapareció de su vida. ¿Qué tiene que ver Carmen con nosotros?, preguntó, pero Lorenzo ya había salido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y una nueva pregunta que se sumaba al misterio de su separación. Esa noche, mientras revisaba antiguos archivos familiares en su ordenador, Eva encontró una fotografía que no recordaba. Ella y Lorenzo en la graduación de Salamanca, sonrientes, ajenos al futuro que les esperaba, y en el fondo, observándolos con una expresión indescifrable, estaba Carmen Vidal. Eva sintió un escalofrío. ¿Qué secretos ocultaba esa mujer? ¿Y por qué Lorenzo la había mencionado ahora, después de tanto tiempo? La respuesta, presentía, podría cambiar todo lo que creía saber sobre su historia con Lorenzo Ibáñez. Eva contemplaba la fotografía en su ordenador mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales de su apartamento. Ampliando la imagen, estudió el rostro de Carmen Vidal, elegante, calculadora, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Carmen había sido la mano derecha de su padre durante años, hasta su repentina salida de la empresa. Por diferencias irreconciliables, había explicado su padre escuetamente. ¿Qué conexión podría tener esa mujer con Lorenzo? Eva apuró su copa de vino tinto y se dirigió a su estudio. En el fondo de un cajón guardaba una caja con recuerdos de su época universitaria. Allí, entre postales y fotografías amarillentas, encontró un pequeño cuaderno de tapas azules, su diario de Salamanca. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Eva, soy Mercedes. El señor Ibáñez ha enviado su propuesta revisada. Y hay algo más. Eva frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Ha solicitado una visita a la bodega experimental. Mañana mismo. Eva sintió que su corazón daba un vuelco. La bodega era su santuario, el lugar donde podía ser ella misma, lejos de la imagen de perfecta heredera Castellanos. Confirma la visita, respondió tras una breve pausa. Iré personalmente con él. Mientras colgaba, sus ojos volvieron al diario. Lo abrió con dedos temblorosos, dejando que los recuerdos fluyeran como el vino de una botella recién descorchada. Salamanca, 10 de octubre de 2010. Hoy lo vi otra vez en la biblioteca, siempre la misma mesa junto a la ventana, rodeado de libros de informática. Lorenzo Ibáñez, el chico becado del que todos hablan por sus calificaciones perfectas. Hay algo en su mirada, una determinación que me fascina y me intimida a partes iguales. Las páginas siguientes narraban el lento acercamiento, las conversaciones casuales que se convertían en largas caminatas por la ciudad dorada, los cafés compartidos mientras estudiaban juntos, y luego el primer beso bajo la lluvia en la Plaza Mayor, la forma en que sus manos temblaban al quitarle el abrigo empapado, sus susurros entre las sábanas de aquella pequeña habitación alquilada donde se encontraban a escondidas. Salamanca, 15 de diciembre de 2010. Lorenzo me ha contado su historia hoy, cómo su madre luchó sola para criarlo, trabajando en 3 empleos para que él pudiera estudiar. Cómo consiguió la beca completa que le permitió venir a Salamanca.
Sus ojos brillaban mientras me hablaba de sus sueños. Crear una empresa tecnológica que revolucionara el sector. Algún día, Eva, me dijo, construiré algo tan grande que ni siquiera tu padre podrá ignorarme. Eva cerró el diario con un suspiro. ¿Cuándo había comenzado todo a desmoronarse? Intentó recordar los últimos días en Salamanca, antes de que Lorenzo desapareciera de su vida. La graduación, la fiesta en casa de sus padres, la propuesta de su padre de incorporar a Lorenzo a la empresa familiar, una oferta que él había rechazado educadamente, insistiendo en hacer su propio camino. La discusión posterior, cuando Eva le había confesado que no podía abandonar el legado Castellanos. Y luego aquella última noche en Madrid, en la habitación del hotel donde se habían amado con la desesperación de quien sabe que algo está llegando a su fin. «Te esperaré», había dicho ella. «Dame tiempo para convencer a mi padre». «No puedo pedir que elijas, Eva», había respondido él, «pero tampoco puedo ser la sombra de los Castellanos». La mañana siguiente, Lorenzo había desaparecido, sin despedidas, sin explicaciones, las llamadas sin respuesta, los mensajes sin leer. Y luego, años después, la noticia de la fundación de Ibáñez Tech, con Carmen Vidal como una de sus primeras inversoras. Un relámpago iluminó la estancia, sacando a Eva de sus recuerdos. ¿Qué papel había jugado Carmen en todo esto? ¿Y por qué Lorenzo quería visitar la bodega ahora? El timbre volvió a sonar. En la pantalla de su móvil apareció un nombre. Antonio Castellanos, su padre. «Eva, querida, acabo de recibir una notificación sobre la visita de Lorenzo Ibáñez a nuestra bodega mañana». La voz de Antonio sonaba tensa, casi preocupada. «Es para el proyecto de digitalización, papá», respondió ella, intentando sonar casual. «Ten cuidado con él, Eva. Lorenzo no es el mismo muchacho idealista que conociste. Se ha convertido en un tiburón de los negocios, sin escrúpulos ni lealtades. Y no olvides que está vinculado a Carmen Vidal». «¿Qué pasó realmente entre ustedes y Carmen?», preguntó Eva directamente. Un silencio incómodo precedió a la respuesta. «Asuntos de negocios, nada más. Solo te advierto que cualquier acercamiento personal con Lorenzo sería un error. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse». La llamada terminó, dejando a Eva con una sensación inquietante. Su padre nunca había sido tan explícito sobre Lorenzo. ¿Qué temía que ella descubriera? Miró nuevamente la fotografía de la graduación. Lorenzo, ella, y en el fondo, Carmen Vidal. 3 vértices de un triángulo de secretos que, presentía, estaba a punto de revelarse. El amanecer pintaba de oro los viñedos cuando Eva estacionó su Audi frente a la bodega experimental. Este lugar, lejos de la ostentación de las instalaciones principales de Bodegas Castellanos, era su verdadero hogar. Pequeña, funcional, construida con piedra y madera recuperadas de antiguas construcciones rurales, la bodega representaba su visión personal, tradición y modernidad en perfecto equilibrio. Eva recorrió las instalaciones, asegurándose de que todo estuviera impecable para la visita. Revisó las barricas de roble francés, donde envejecían sus creaciones más audaces, mezclas que su padre consideraba experimentos arriesgados, pero que habían comenzado a ganar reconocimiento entre los críticos más exigentes. El sonido de un motor rompió la quietud de la mañana. A través de las ventanas, Eva vio el Range Rover negro de Lorenzo acercándose por el camino de tierra. Respiró hondo, alisó su camisa de lino blanco y salió a recibirlo con una profesionalidad ensayada. Lorenzo descendió del vehículo con movimientos elegantes. Vestía jeans oscuros y una camisa azul arremangada hasta los codos, una indumentaria sorprendentemente casual para alguien tan meticuloso con su imagen corporativa. «Buenos días», saludó él, observando el entorno con genuino interés. «Es un lugar impresionante». «Gracias», respondió Eva, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Bienvenido a mi pequeño reino». Durante la siguiente hora, Eva le mostró las instalaciones. El laboratorio donde analizaba las uvas, la sala de fermentación con sus tanques de acero inoxidable controlados digitalmente, la cava subterránea donde guardaba las añadas especiales. «Este sistema de monitorización lo diseñé yo misma», explicó mientras le mostraba una aplicación en su tablet.
Controla temperatura, humedad y otros parámetros críticos, pero es rudimentario comparado con lo que Ibáñez Tech podría implementar. Lorenzo examinó la aplicación con atención profesional. Es sorprendentemente eficiente para ser un desarrollo propio, comentó, y Eva detectó una nota de admiración en su voz. Siempre fuiste brillante con los números. Algunos hábitos no se pierden, respondió ella, recordando las noches en Salamanca, cuando él la ayudaba con cálculos complejos y ella le enseñaba sobre varietales de uva y métodos de vinificación. Llegaron a la parte trasera de la bodega, donde una pequeña terraza se abría hacia los viñedos. Eva sirvió 2 copas de vino tinto de una botella sin etiqueta. Mi creación más reciente, explicó. Aún no tiene nombre comercial. Lorenzo tomó la copa y la observó a contraluz, apreciando el color rubí profundo. Olió el vino, cerró los ojos mientras inhalaba sus aromas y finalmente tomó un pequeño sorbo, permitiendo que el líquido se extendiera por su paladar. Notas de cereza negra, un toque de vainilla. ¿Roble francés?, aventuró abriendo los ojos. ¿Y algo más? ¿Lavanda? Eva no pudo evitar una sonrisa sorprendida. Plantamos lavanda entre algunas hileras de viñas como experimento de biodiversidad. No esperaba que influyera tan notablemente en el aroma. Sigues experimentando, entonces, dijo Lorenzo, y por primera vez desde su reencuentro, Eva vislumbró una grieta en su armadura de frialdad. Algunos hábitos no se pierden, como bien dijiste. Se hizo un silencio cómodo entre ellos, algo que no habían compartido en años. Por un momento, no eran la heredera Castellanos y el magnate tecnológico, sino simplemente Eva y Lorenzo, 2 personas unidas por un pasado común y un aprecio compartido por el vino que tenían en sus manos. ¿Por qué quisiste venir aquí, Lorenzo?, preguntó Eva finalmente. El proyecto podría haberse discutido perfectamente en Barcelona. Lorenzo contempló los viñedos antes de responder. Quería ver con mis propios ojos lo que has construido, dijo con voz queda. Lo que has logrado por ti misma, fuera de la sombra de tu apellido. Algo en su tono hizo que Eva se estremeciera. ¿Y qué veredicto emites?, preguntó, intentando mantener un tono ligero que no traicionara su ansiedad. Lorenzo la miró directamente, sus ojos oscuros insondables. Que quizás me equivoqué al pensar que siempre elegirías el camino fácil. Antes de que Eva pudiera responder, el teléfono de Lorenzo sonó. Él miró la pantalla y su expresión se endureció nuevamente. «Debo atender esta llamada», dijo alejándose unos pasos. Eva lo observó mientras hablaba, notando cómo su lenguaje corporal cambiaba completamente. Hombros tensos, mandíbula apretada, gestos cortantes. Y entonces escuchó un nombre que la dejó helada. «Carmen, ahora no puedo hablar», dijo Lorenzo con irritación apenas contenida. «Estoy en medio de algo importante». Eva sintió que la temperatura parecía descender varios grados. Carmen Vidal. Así que seguían en contacto. ¿Qué significaba eso? ¿Era esta visita una estratagema elaborada? ¿Formaba parte de algún plan entre Lorenzo y Carmen? Cuando él regresó a su lado, la magia del momento se había evaporado. «Tenemos que regresar a Barcelona», anunció Lorenzo, nuevamente distante y profesional. «Ha surgido un imprevisto con el proyecto». El camino de vuelta transcurrió en un silencio tenso, cada kilómetro devolviendo a Eva a la realidad. Lorenzo Ibáñez seguía siendo un misterio, y Carmen Vidal todavía proyectaba su sombra sobre ellos. Barcelona se había vestido de gala para la celebración anual del sector tecnológico. El Palau de la música catalana resplandecía bajo las luces, sus coloridos mosaicos modernistas brillando como joyas antiguas, mientras la élite empresarial desfilaba por la alfombra roja. Eva avanzaba entre saludos cordiales y conversaciones superficiales, buscando con la mirada a Lorenzo. No habían vuelto a hablar desde la visita a la bodega 3 días atrás. La propuesta revisada había llegado a su correo electrónico, fría y profesional como el propio Lorenzo, sin ninguna referencia a los momentos compartidos entre viñedos. «Eva Castellanos, tan elegante como siempre», dijo una voz femenina a sus espaldas. Eva se giró para encontrarse cara a cara con Carmen Vidal. A sus 60 años, Carmen seguía siendo una mujer imponente. Cabello plateado en un moño impecable,
vestido negro de corte clásico y ojos azules penetrantes que parecían leer el alma. «Carmen, qué sorpresa», respondió Eva, luchando por mantener la compostura. «No sabía que asistirías esta noche. Oh, querida, nunca me pierdo una oportunidad para ver brillar a mis inversiones», sonrió Carmen, sus labios rojos formando una curva calculada. «Lorenzo recibirá el premio a la innovación. Estoy muy orgullosa de él». Eva sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. «Parece que has sido una mentora importante para él». Carmen tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Más que eso, diría yo. Descubrí su potencial cuando nadie más apostaba por él. Cuando todos lo habían abandonado, hizo una pausa significativa. Incluso tú, Eva». El comentario golpeó a Eva como una bofetada. «Yo nunca lo abandoné», respondió con voz tensa. «Él desapareció de mi vida sin explicación». Carmen soltó una risa ligera que no llegó a sus ojos. «¿Es esa la historia que te cuentas a ti misma? Interesante. Pero, querida, deberías saber que las verdades a medias son las mentiras más peligrosas». Antes de que Eva pudiera responder, las luces disminuyeron y una voz anunció el comienzo de la ceremonia. Carmen se alejó con una sonrisa enigmática, dejando a Eva con más preguntas que respuestas. La gala transcurrió como en una nebulosa para Eva. Aplaudió mecánicamente cuando Lorenzo subió al escenario para recibir su premio, observando cómo su figura alta y elegante dominaba el espacio con autoridad natural. Su discurso fue conciso y brillante, agradeciendo a su equipo y mencionando especialmente a Carmen Vidal como la mujer que creyó en mi visión cuando nadie más lo hizo. Ni una palabra sobre ella, ni una mirada en su dirección. El cóctel posterior a la ceremonia encontró a Eva refugiada en una esquina del salón, contemplando la ciudad a través de los ventanales. Una mano se posó suavemente en su hombro. «No pareces estar disfrutando de la fiesta», dijo Lorenzo, ofreciéndole una copa de vino tinto. Eva aceptó la copa, notando que era de su bodega experimental. «Felicidades por el premio», respondió. «Te lo mereces». Lorenzo asintió, apoyándose en la barandilla junto a ella. «Tu padre no ha venido», comentó. «Está en Madrid, cerrando un acuerdo con inversores japoneses». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Tuve una conversación interesante con Carmen esta noche», dijo Eva finalmente. Lorenzo tensó la mandíbula. «Carmen habla demasiado. O quizás no lo suficiente», replicó Eva. «Me dio a entender que yo te abandoné, cuando sabes perfectamente que fue al revés». Lorenzo la miró intensamente, como evaluando si merecía escuchar la verdad. «¿Recuerdas nuestra última noche en Madrid?», preguntó en voz baja. «Recibí una llamada esa madrugada. Era Carmen. Me dijo que tenía pruebas de que tu padre había saboteado mi solicitud de financiación para mi primera startup». Eva palideció. «Eso no puede ser cierto». «Lo era», continuó Lorenzo con amargura. «Tu padre consideraba que yo no era suficiente para ti. Un becado sin apellido, sin contactos, sin fortuna. Convenció a todos los inversores de que mi proyecto era inviable. Todos menos Carmen, quien había trabajado lo suficiente con tu padre para conocer sus métodos». Eva sentía que le faltaba el aire. «¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo enfrentado juntos». Lorenzo soltó una risa seca. «Carmen también me mostró algo más esa noche. Un correo electrónico tuyo a tu padre, donde le asegurabas que lo nuestro era solo una aventura universitaria, que nunca considerarías casarte con alguien como yo». El mundo pareció detenerse para Eva. «Yo nunca escribí eso», susurró horrorizada. «Nunca. El correo venía de tu cuenta, Eva», respondió Lorenzo, su voz cargada de un dolor antiguo. «¿Cómo podía quedarme después de eso? ¿Cómo podía mirarte a la cara sabiendo que, mientras me decías que me amabas, asegurabas a tu familia que yo no era más que un capricho pasajero?» Eva sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarla. Recordaba vagamente haber dejado su ordenador abierto en casa durante las vacaciones de Navidad, cuando su padre había insistido en que regresara a Madrid para un evento familiar, separándola de Lorenzo por primera vez en meses. «Ese correo es falso», dijo con firmeza. «Yo nunca traicionaría así lo que sentía por ti.
Alguien lo envió en mi nombre. Lorenzo la miró, la duda reflejándose por primera vez en sus ojos. ¿Por qué debería creerte ahora? Porque nunca te mentí entonces, respondió ella sosteniendo su mirada. Y porque hay una forma muy sencilla de comprobarlo. Los servidores de la empresa guardan todos los correos electrónicos. Podemos verificar desde qué dirección IP se envió ese mensaje. Algo cambió en la expresión de Lorenzo, una grieta en la armadura de resentimiento que había construido durante años. Eva, si estás jugando conmigo... No lo estoy, lo interrumpió ella. Y creo que ambos sabemos quién podría haber enviado ese correo. Los ojos de Lorenzo se dirigieron involuntariamente hacia Carmen, quien conversaba animadamente con un grupo de inversores al otro lado del salón. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, aunque su tono sugería que ya estaba considerando la posibilidad. No lo sé, respondió Eva, pero pienso averiguarlo. Y si tengo razón, Lorenzo, me deberás una disculpa por estos años de silencio. Por primera vez desde su reencuentro, una sonrisa genuina se dibujó en los labios de Lorenzo. Si tienes razón, Eva Castellanos, te deberé mucho más que eso. La sede de Bodegas Castellanos en Madrid se alzaba imponente en pleno paseo de la Castellana. Eva recorrió los pasillos familiares con determinación, asintiendo mecánicamente ante los saludos respetuosos de los empleados. Su objetivo estaba en el sótano, el archivo digital donde residían todos los registros electrónicos de la empresa desde su digitalización en 2005. «Señorita Castellanos, ¡qué sorpresa!», saludó Ramiro, el veterano responsable de sistemas. «No la esperábamos por aquí». «Necesito acceso a los registros de correo electrónico de 2011», respondió Eva directamente. «Es un asunto personal». Ramiro ajustó sus gafas, visiblemente incómodo. «Los archivos históricos requieren autorización especial. Política de su padre, ya sabe». «La autorización la tienes ahora mismo, Ramiro», respondió Eva con una sonrisa que no admitía réplica. «¿O prefieres que llame personalmente a mi padre para explicarle que su hija y directora ejecutiva no puede acceder a información corporativa?» 20 minutos después, Eva se encontraba frente a un monitor antiguo, navegando por archivos que nadie había consultado en años. Finalmente, lo encontró. El correo que había destrozado su vida con Lorenzo. Para San Antonio Castellanos. D. Eva Castellanos. Fecha: 22 de diciembre de 2011. Asunto: sobre Lorenzo Ibáñez. Papá, como discutimos ayer, mi relación con Lorenzo es simplemente una aventura pasajera. Nunca consideraría algo serio con alguien de su posición social. En septiembre, cuando regresemos a Madrid definitivamente, pondré fin a esta situación. Agradezco tu preocupación, pero te aseguro que tengo todo bajo control. Un abrazo. Eva sintió náuseas al leer aquellas palabras frías y calculadoras que nunca había escrito. La fecha coincidía exactamente con sus vacaciones familiares en Asturias, cuando había dejado su ordenador en Madrid. Respirando hondo, revisó los metadatos del correo. «Lo sabía», exclamó en voz alta. «IP interna de la empresa. Este correo se envió desde dentro de Bodegas Castellanos, no desde mi ordenador personal». Buscó rápidamente el registro de acceso a las instalaciones ese día. Solo 3 personas habían entrado al edificio: su padre, Carmen Vidal y el personal de limpieza. Su padre había estado con ella en Asturias, lo que solo dejaba 2 posibilidades. El sonido de su teléfono la sobresaltó. «¿Has encontrado lo que buscabas?», preguntó Lorenzo desde el otro lado de la línea. «Sí», respondió Eva, su voz temblorosa por la emoción. «El correo existe, pero nunca lo escribí yo. Se envió desde la empresa mientras yo estaba en Asturias». Hubo un momento de silencio. «Carmen estuvo aquí anoche», dijo Lorenzo finalmente. «Estaba inusualmente ansiosa por saber de qué hablamos en la gala». «¿Le contaste?» «No. Algo en tu expresión me hizo dudar. Después de tantos años confiando en Carmen, por primera vez sentí que debía ser cauteloso». Eva sonrió a pesar de la tensión. «Necesito revisar algo más. Podemos vernos esta noche. Te espero en mi apartamento. Te enviaré la dirección». El resto de la tarde, Eva se sumergió en los archivos corporativos, siguiendo un rastro que comenzaba con un correo y se extendía como una telaraña a través de transacciones financieras, reuniones secretas y decisiones corporativas.
Cada descubrimiento le helaba la sangre. Cuando llegó al lujoso apartamento de Lorenzo en el barrio de Salamanca, ya había oscurecido. Él abrió la puerta vestido con ropa casual, tan diferente de su habitual fachada corporativa que por un momento Eva recordó al estudiante de Salamanca. «¿Quieres algo de beber?», ofreció Lorenzo, guiándola hacia un espacioso salón minimalista con vistas a Madrid. «Un vino tinto si tienes», respondió Eva. Lorenzo sonrió levemente. «Tengo una botella de tu bodega experimental. La reservé 2018. Eva lo miró sorprendida. «Esa edición fue muy limitada». «¿Cómo?» «Tengo mis métodos», respondió él descorchando la botella con precisión. «Algunos hábitos son difíciles de romper. Entre ellos flotaba una nueva sensación, una tregua frágil nacida de la sospecha compartida de haber sido manipulados. «He descubierto algo que debes ver», dijo Eva colocando su tablet sobre la mesa de centro. «Son documentos internos de la empresa. Muestran transferencias regulares de mi padre a Carmen desde 2010 hasta 2012. Luego, repentinamente, Carmen deja la empresa y se convierte en tu principal inversora». Lorenzo examinó los documentos con expresión sombría. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» «Creo que mi padre pagaba a Carmen para sabotear tu carrera», respondió Eva. «Pero algo salió mal. En lugar de limitarse a alejarte de mí, Carmen vio una oportunidad de venganza contra mi padre. Te utilizó, Lorenzo. Te convirtió en su herramienta contra los castellanos». Lorenzo dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «¿Estás diciendo que toda mi carrera, todo lo que he construido, fue parte de un plan de Carmen?» Eva le tomó las manos, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. «No, tu talento y determinación son reales. Carmen simplemente los canalizó hacia su venganza personal. La pregunta es, ¿qué hizo mi padre para que ella quisiera destruirlo de esa manera?» Lorenzo miró sus manos entrelazadas, un gesto íntimo que llevaba años evitando. «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo con voz firme. «Tenemos que hablar con tu padre». La mansión Castellanos en las afueras de Madrid permanecía igual que en los recuerdos de Lorenzo, imponente, elegante y terriblemente intimidante. Eva condujo su coche a través de la avenida flanqueada por cipreses centenarios, deteniéndose frente a la entrada principal. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, observando a Lorenzo que miraba la casa con una mezcla de nostalgia y aprensión. «No», respondió él con honestidad, «pero necesitamos respuestas». Antonio Castellanos los recibió en su despacho, una estancia revestida de madera oscura y llena de trofeos de caza y fotografías familiares. A sus 65 años, seguía siendo un hombre imponente, aunque el tiempo había plateado su cabello y dejado profundas líneas en su rostro. Sus ojos, idénticos a los de Eva, se entornaron al ver a Lorenzo. «¡Qué sorpresa tan inesperada!», dijo Antonio indicándoles que tomaran asiento frente a su escritorio. «Cuando Eva me llamó diciendo que tenían algo importante que discutir, no imaginé que vendrías acompañada». «Papá, sabemos lo de Carmen», declaró Eva directamente. «Sabemos lo que hiciste». Antonio mantuvo su expresión impasible, pero sus manos se tensaron sobre el escritorio. «No sé de qué estás hablando». Lorenzo se inclinó hacia adelante. «Sabemos que le pagaste para que saboteara mi carrera, para alejarme de Eva». Antonio observó a Lorenzo largamente, como evaluando a un adversario. «Veo que sigues siendo igual de directo, muchacho», dijo finalmente, «pero también igual de ingenuo si crees que conoces toda la historia». Se levantó pesadamente y se dirigió a un mueble bar en la esquina del despacho. Sirvió 3 copas de coñac, ofreciéndoles a ambos antes de volver a sentarse. «Carmen Vidal no era solo mi socia», comenzó Antonio, contemplando el ámbar líquido de su copa. «Fue mi amante durante casi una década». Eva contuvo la respiración. Era lo último que esperaba escuchar. «Cuando tu madre enfermó», continuó Antonio dirigiéndose a Eva, «me refugié en el trabajo y en Carmen. Ella me apoyó durante los peores momentos, pero nuestra relación siempre se mantuvo en secreto. Cuando tu madre falleció, le prometí que formalizaríamos lo nuestro, que le daría el lugar que merecía en la empresa y en nuestra familia». Lorenzo escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. «Pero no cumpliste tu promesa», adivinó Eva. Antonio asintió lentamente.
Tu abuelo nunca la habría aceptado. Los inversores, los socios, todos esperaban que mantuviera intacto el legado Castellanos. Un matrimonio con Carmen, una mujer sin apellido ni conexiones sociales, habría sido un escándalo. Así que la mantuviste en las sombras, intervino Lorenzo, como querías hacer conmigo. Tú eras diferente, respondió Antonio con un suspiro. Eras joven, brillante. Podías haber sido moldeado, integrado gradualmente en nuestro mundo. Te ofrecí un puesto en la empresa, una oportunidad de demostrar tu valía. Una jaula dorada, replicó Lorenzo con amargura. Querías controlarme, asegurarte de que nunca saldría de los límites que me impondrías. Antonio no lo negó. Cuando rechazaste mi oferta, supe que eras demasiado independiente, demasiado orgulloso. No podía permitir que arrastraras a Eva lejos del camino que estaba destinada a seguir. Eva sintió que la furia crecía en su interior. ¿Y decidiste por mí? ¿Manipulaste mi vida sin consultarme? Hice lo que creía mejor para ti y para la familia, respondió Antonio. Le pedí a Carmen que te vigilara en Salamanca, que me informara sobre tu relación con Lorenzo. No tenía idea de que ella tenía sus propios planes. Eva recordó el correo electrónico falso. Fue ella quien envió ese mensaje en mi nombre, ¿verdad? Antonio desvió la mirada, un gesto que Eva nunca había visto en él. Nunca le pedí que hiciera algo así. Pero cuando me mostró ese correo, supuestamente enviado por ti, lo utilicé. Le pedí que se asegurara de que Lorenzo lo viera, que supiera que no tenía futuro contigo. ¿Y qué obtendría Carmen a cambio?, preguntó Lorenzo. Una promoción, mayor participación en la empresa. La promesa de que finalmente reconocería públicamente nuestra relación. Antonio tomó un largo trago de coñac. Promesas que nunca tuve intención de cumplir. El silencio que siguió era tan denso que casi podía tocarse. Eva sentía que su mundo se desmoronaba. Su padre, siempre su modelo a seguir, había manipulado vidas con la frialdad de un jugador de ajedrez. Subestimaste a Carmen, dijo finalmente Lorenzo. Ella vio a través de tus mentiras y decidió vengarse. Antonio asintió pesadamente. Cuando descubrió que nunca cumpliría mis promesas, cambió de estrategia. Comenzó a acercarse a ti, Lorenzo, a financiar tu proyecto, a convertirte en su arma contra mí. Todo este tiempo, murmuró Eva, todos estos años perdidos por tu orgullo, por tu necesidad de control. Antonio la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Lo hice por ti, Eva, para protegerte. No, respondió ella con firmeza. Lo hiciste por ti. Por tu miedo a perder el control, a que alguien tomara decisiones que no podías manipular. Lorenzo se levantó lentamente, su figura alta proyectando una sombra sobre el escritorio de Antonio. Usted destruyó nuestra felicidad para proteger su ego, dijo con voz controlada. Pero cometió un error aún mayor, subestimó a su propia hija. Antonio los observó, súbitamente envejecido bajo el peso de sus propias acciones. ¿Y ahora qué?, preguntó, sonando por primera vez inseguro. ¿Has venido a vengarte, Lorenzo? Lorenzo miró a Eva, buscando algo en sus ojos. Ella asintió levemente, comprendiendo sin palabras. No, respondió Lorenzo finalmente. He venido a recuperar lo que me robaron. Mi verdad. Y quizás algo más. Antonio Castellanos, por primera vez en su vida, no tenía respuesta. Solo podía observar cómo su hija y el hombre al que había intentado destruir salían juntos de su despacho, unidos por un vínculo que ni siquiera él había logrado romper. La noche había caído sobre Madrid cuando Eva y Lorenzo salieron de la mansión Castellanos. El cielo estrellado contrastaba con la tormenta de emociones que ambos sentían. Caminaron en silencio por los jardines hasta llegar al pequeño mirador donde, años atrás, habían compartido su primer beso en Madrid. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Eva, apoyándose en la balaustrada de piedra. Lorenzo asintió, mirando hacia la ciudad iluminada en la distancia. La fiesta de Navidad de tu familia. Te escapaste diciendo que necesitabas aire, y yo te seguí. Hacía un frío terrible, continuó ella sonriendo ante el recuerdo. Me ofreciste tu chaqueta, y tú la rechazaste, diciendo que preferías que te abrazara para entrar en calor.
Ambos rieron suavemente. Un momento de complicidad que pareció atravesar los años de dolor y separación. Tantas mentiras, Lorenzo, suspiró Eva. Tantas manipulaciones. Mi padre, Carmen, nos trataron como peones en su juego. Lorenzo la miró intensamente. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Eva contempló la pregunta. Durante años había construido su vida alrededor de los castellanos, asumiendo responsabilidades, cumpliendo expectativas. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, ¿podría seguir como si nada hubiera cambiado? Carmen sigue siendo tu socia principal, dijo Eva finalmente, y tiene mucho que perder si descubrimos su papel en todo esto. No por mucho tiempo, respondió Lorenzo con determinación. Mañana mismo convocaré una reunión del consejo. Tengo suficientes pruebas para forzar su salida de Ibáñez Tech. ¿Y después? Lorenzo guardó silencio un momento, como si midiera cuidadosamente sus próximas palabras. Después, debemos decidir qué queremos realmente, Eva. ¿Seguir viviendo en el pasado o intentar construir algo nuevo? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente frágil sobre un abismo. Eva sentía su corazón latir con fuerza. Después de tantos años, tantas heridas, ¿era posible volver a empezar? No podemos simplemente retomar donde lo dejamos, dijo con cautela. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, asintió Lorenzo. No te estoy pidiendo que volvamos a ser los estudiantes de Salamanca. Te estoy preguntando si quieres descubrir quiénes podemos ser ahora juntos. El teléfono de Lorenzo sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla con el ceño fruncido. Es Carmen, dijo. La tercera llamada esta noche. Contesta, sugirió Eva. Actúa con normalidad. No debes sospechar que sabemos la verdad. Lorenzo asintió y respondió, poniendo el altavoz para que Eva pudiera escuchar. Lorenzo, querido. La voz de Carmen sonaba tensa bajo su afectada cordialidad. Estoy preocupada. Me han dicho que te vieron salir con Eva Castellanos esta tarde. ¿Es cierto? Lorenzo miró a Eva mientras respondía con perfecta calma. Sí, estamos discutiendo los detalles del proyecto de digitalización. ¿En domingo? El escepticismo en la voz de Carmen era evidente. Recuerda lo que hablamos, Lorenzo. Los castellanos nunca han sido de fiar. Lo tengo muy presente, Carmen, respondió él. De hecho, Eva me ha mostrado algunas propuestas interesantes para la colaboración. Ten cuidado. La advertencia de Carmen sonaba casi como una amenaza. Recuerda quién estuvo a tu lado cuando todos te dieron la espalda. ¿Quién creyó en ti cuando nadie más lo hizo? Nunca lo olvido, respondió Lorenzo, su voz perfectamente controlada. Hablamos mañana en la oficina. Al colgar, Eva observó la expresión sombría de Lorenzo. Está nerviosa, comentó. Sabe que algo ha cambiado. Carmen siempre ha sido intuitiva, asintió Lorenzo. No tardará en conectar los puntos y darse cuenta de que hemos hablado con tu padre, lo que significa que actuará rápido, concluyó Eva. Intentará protegerse, quizás incluso contraatacar. Lorenzo tomó sus manos, un gesto que ahora parecía natural entre ellos. No tenemos mucho tiempo entonces, necesitamos un plan. Eva miró sus manos entrelazadas, sintiendo que algo se fortalecía dentro de ella. Una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. De hecho, ya tengo uno, dijo con firmeza. Pero tendrás que confiar en mí completamente. Lorenzo la miró a los ojos, como evaluando si estaba preparado para dar ese salto de fe después de tantos años de desconfianza. Te escucho, dijo finalmente. Mientras la noche avanzaba, Eva y Lorenzo permanecieron en el mirador, planeando su estrategia para enfrentar a Carmen Vidal y liberarse finalmente del pasado que los había mantenido separados durante tanto tiempo. Entre susurros y miradas cómplices, algo más comenzaba a renacer entre ellos. No el amor idealista de su juventud, sino algo más maduro, más fuerte, templado por el dolor y las pruebas superadas. Y bajo las estrellas de Madrid, en el mismo lugar donde una vez se habían prometido un futuro juntos, ahora se preparaban para luchar por una segunda oportunidad. La sede de Ibáñez Tech resplandecía bajo el sol matutino de Barcelona. Eva ajustó su traje sastre azul marino mientras el vigilante la saludaba con un gesto de reconocimiento. En el ascensor repasó mentalmente cada detalle del plan.
Todo dependía de su capacidad para mantener la compostura frente a Carmen Vidal. Lorenzo la esperaba en la antesala de la sala de juntas, su expresión tensa revelando lo mucho que estaba en juego. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Eva asintió, apretando el maletín que llevaba. Recuerda, déjame hablar a mí primero. Carmen nunca esperará que yo tome la iniciativa. La sala de juntas ya estaba ocupada por los miembros del consejo de Ibáñez Tech, hombres y mujeres de expresiones serias que observaron con curiosidad la llegada de Eva. Y en la cabecera, como reina en su corte, Carmen Vidal esperaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Eva, qué sorpresa tan inesperada», dijo Carmen, con el mismo tono que había usado su padre días atrás. «No sabía que asistirías a esta reunión. La señorita Castellanos está aquí como mi invitada», intervino Lorenzo, tomando asiento junto a ella. «Dada la potencial colaboración entre nuestras empresas, consideré apropiada su presencia». Carmen entrecerró los ojos, pero mantuvo su sonrisa profesional. «Por supuesto. Bien, comencemos. El primer punto del orden del día es la revisión del último trimestre. Si me permiten», interrumpió Eva con voz firme, «me gustaría abordar un asunto urgente que afecta directamente el futuro de esta empresa». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Carmen se tensó visiblemente. «Eva, esta es una reunión del Consejo de Ibáñez Tech. No tienes autoridad aquí». «Al contrario», respondió Eva abriendo su maletín y distribuyendo carpetas a cada miembro del Consejo. «Como representante de Bodegas Castellanos, tengo información crítica sobre prácticas financieras irregulares que involucran a la señora Vidal». El rostro de Carmen palideció. «¿Qué significa esto, Lorenzo?», preguntó, girándose hacia él. Lorenzo permaneció impasible. «Significa que deberías escuchar lo que Eva tiene que decir». Eva se incorporó, dominando la sala con la misma autoridad que había aprendido observando a su padre durante años. «Los documentos frente a ustedes demuestran que Carmen Vidal ha estado desviando fondos de Ibáñez Tech a cuentas personales en Suiza. Aproximadamente un 15% de las inversiones iniciales nunca llegaron a la empresa». Carmen se levantó bruscamente. «Esto es absurdo, una calumnia. También encontrarán pruebas», continuó Eva imperturbable, «de que la señora Vidal manipuló información confidencial de Bodegas Castellanos, obtenida durante su tiempo como socia de mi padre, para beneficio personal». Los miembros del consejo revisaban los documentos con expresiones de creciente preocupación. Carmen miraba a su alrededor, como un animal acorralado buscando una vía de escape. «Lorenzo», dijo finalmente, cambiando de táctica, «sabes que esto no es cierto. Eva está manipulándote, igual que lo hizo hace años. ¿Has olvidado cómo te abandonó? ¿Cómo te humilló?» «Lo que recuerdo», respondió Lorenzo con calma, «es cómo falsificaste un correo electrónico en su nombre. Cómo me mentiste sobre ella mientras me utilizabas para tu venganza personal contra Antonio Castellanos». Carmen palideció aún más. «¿Te lo ha contado él? ¿Y le has creído?» Su voz temblaba de indignación. «Después de todo lo que he hecho por ti». «La verdad, Carmen», intervino Eva, «es que nunca te importó Lorenzo. Lo utilizaste como un peón en tu juego contra mi padre». «¿Y tú eres diferente?», contraatacó Carmen, recuperando algo de su compostura. «Los castellanos solo saben usar a las personas. Tu padre me lo enseñó bien». «La diferencia», respondió Eva con suavidad, «es que yo realmente amaba a Lorenzo, y tú solo amabas el poder que creías merecer». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Carmen miró a su alrededor, comprendiendo que había perdido el apoyo del consejo. Sus hombros se hundieron ligeramente, pero sus ojos seguían ardiendo con furia contenida. «¿Crees que has ganado?», dijo, dirigiéndose a Eva. «Tu padre sigue siendo el mismo manipulador de siempre. ¿Y tú, Lorenzo, realmente crees que ella renunciará a su apellido por ti? ¿Que elegirá el amor por encima del imperio Castellanos?» Lorenzo intercambió una mirada con Eva antes de responder. «Esa es su decisión, Carmen. No la tuya, no la mía, y ciertamente no la de Antonio». La puerta de la sala se abrió en ese momento, revelando a dos hombres de traje oscuro.
Señora Vidal, dijo uno de ellos, mostrando una identificación. Soy el inspector Ramírez. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Carmen miró a Eva y Lorenzo con una mezcla de odio y admiración. Bien jugado, dijo en voz baja. Pero recuerden mis palabras. Los secretos de los castellanos son más oscuros de lo que imaginan. Y algunos secretos nunca deberían ser revelados. Mientras los inspectores escoltaban a Carmen fuera de la sala, Lorenzo tomó discretamente la mano de Eva bajo la mesa. ¿Estás bien?, susurró. Eva asintió levemente, aunque su mente giraba en torno a las últimas palabras de Carmen. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en el pasado de su familia? La sala de juntas se vació gradualmente, dejando a Eva y Lorenzo solos con el eco de las últimas palabras de Carmen. A través de los ventanales, Barcelona se extendía ante ellos, ajena al drama que acababa de desarrollarse en las alturas de la torre de Ibáñez Tec. «Lo logramos», dijo Lorenzo finalmente, permitiéndose relajarse por primera vez en días. «Tu plan funcionó perfectamente». Eva sonrió, aunque la inquietud persistía en su mirada. Carmen no se rendirá tan fácilmente. Y esa advertencia final, sobre los secretos de tu familia. Lorenzo asintió. ¿Crees que sea solo un intento desesperado de sembrar dudas entre nosotros? Eva contempló la pregunta, mientras observaba el horizonte urbano. No lo sé. Carmen siempre fue cercana a mi padre. Quizás conoce cosas que yo ignoro. El teléfono de Eva vibró. Un mensaje de Ramiro, el encargado de sistemas de bodegas castellanos. Encontré algo que deberías ver. Archivos encriptados en el servidor personal de tu padre. Eva se lo mostró a Lorenzo, quien frunció el ceño. ¿Confías en él? Ramiro lleva 30 años en la empresa. Es leal, pero siempre ha tenido su propio código moral, respondió Eva. Si ha encontrado algo comprometedor, querrá que lo sepa. Lorenzo se levantó, decidido. Entonces, regresemos a Madrid. Hoy mismo. El viaje en tren transcurrió en un silencio compartido, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eva contemplaba el paisaje que se desdibujaba a gran velocidad, tan parecido a cómo los acontecimientos de las últimas semanas habían transformado su vida. Al llegar a la sede de Bodegas Castellanos, Ramiro los esperaba nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «Señorita Eva, no tenemos mucho tiempo», dijo mientras los guiaba hacia una pequeña sala de servidores. «Su padre regresa de Tokio mañana, y si descubre que he accedido a estos archivos...» «No te preocupes, Ramiro. Asumo toda la responsabilidad». El técnico asintió y activó un monitor que mostraba una serie de carpetas encriptadas. Estaban protegidas con contraseñas complejas, pero logré acceder utilizando la fecha de nacimiento de su madre combinada con su apellido de soltera, explicó. Su padre siempre usa variaciones de esos datos para sus contraseñas personales. Eva sintió un nudo en la garganta ante la mención de su madre. ¿Qué contienen estos archivos? Correspondencia privada entre su padre y Carmen Vidal principalmente, respondió Ramiro. Pero también hay documentos sobre un proyecto llamado Hermes. ¿Y esto? Abrió un documento escaneado. Un certificado de nacimiento. Eva se inclinó para leer el nombre. Lorenzo Ibáñez Vidal. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Eva miró a Lorenzo, cuyo rostro había perdido todo color. «Esto no puede ser», susurró él tomando el control del ratón para examinar el documento más de cerca. «Mi madre se llamaba María Ibáñez. Era enfermera. Murió cuando yo tenía 20 años». Ramiro carraspeó incómodamente. «Hay más documentos relacionados. Pagos mensuales a una María Ibáñez desde 1985 hasta 2011. Y correspondencia que sugiere que...» Dudó, mirando a Lorenzo con compasión, «que Carmen Vidal es su madre biológica». Lorenzo se dejó caer en una silla, aturdido. Eva se arrodilló frente a él tomando sus manos entre las suyas. «¿Carmen? ¿Mi madre?» La voz de Lorenzo sonaba distante, incrédula. «Pero, ¿cómo?» Ramiro abrió otro documento. Una carta manuscrita de Carmen a Antonio, fechada en 1985. «Antonio, he hecho lo que pediste. El niño ha sido dado en adopción a María, como acordamos. Nadie sospechará jamás que es tuyo, y mucho menos que yo soy su madre. A cambio,
Espero que cumplas tu parte del trato. Siempre tuya, Carmen. Eva sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lorenzo era hijo de su padre, su medio hermano. No, murmuró Lorenzo leyendo la expresión horrorizada de Eva. Esto tiene que ser una manipulación más de Carmen, una mentira para destruirnos cuando por fin estábamos juntos de nuevo. Eva quería creerlo desesperadamente, pero los documentos parecían auténticos. Las fechas concordaban: 1985, año del nacimiento de Lorenzo. Los pagos mensuales a María Ibáñez. El proyecto Hermes, que ahora comprendía, debía ser el nombre en clave para ocultar la existencia de un hijo ilegítimo. «Necesitamos hablar con mi padre», dijo finalmente Eva, intentando mantener la compostura. «Es la única forma de saber la verdad». Lorenzo asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de conmoción y determinación. «Si esto es cierto», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Eva apretó sus manos con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerse. «Lo enfrentaremos juntos», prometió, «sea cual sea la verdad». La mansión Castellanos parecía más sombría que nunca bajo el cielo encapotado de aquella tarde. Eva y Lorenzo esperaban en el salón principal, el silencio entre ellos cargado de preguntas sin formular y temores inconfesables. El sonido de la puerta principal abriéndose los sobresaltó a ambos. Antonio Castellanos entró con paso cansado. Su rostro, marcado por el jet lag tras el vuelo desde Tokio, se transformó al verlos juntos. «Eva, Lorenzo», dijo deteniéndose en seco, «no esperaba encontraros aquí». «Siéntate, papá». La voz de Eva sonaba firme a pesar de su tormenta interior. «Tenemos que hablar». Antonio miró a su hija y luego a Lorenzo, cuyo rostro permanecía impasible. Con un suspiro dejó su maletín y se dirigió al mueble bar. «Supongo que necesitaremos algo fuerte para esta conversación», comentó, sirviendo 3 whiskies. «¿Es sobre Carmen? Me enteré de su detención esta mañana». «Es sobre Lorenzo», respondió Eva directamente, «sobre su verdadero origen». El vaso tembló ligeramente en la mano de Antonio, una fracción de segundo que confirmó las sospechas de Eva antes de que su padre recuperara la compostura. «No sé a qué te refieres», dijo, ofreciéndoles los vasos con gesto calculadamente casual. Lorenzo, que había permanecido en silencio, extrajo de su bolsillo los documentos impresos y los colocó sobre la mesa de centro. Certificado de nacimiento. Pagos mensuales a María Ibáñez. Cartas entre usted y Carmen. Enumeró con voz controlada. ¿Sigo o prefiere decirnos la verdad directamente? Antonio observó los documentos como si fueran una bomba a punto de estallar. Lentamente se sentó frente a ellos, toda pretensión abandonada. «¿Dónde los encontrasteis?» «Eso no importa», intervino Eva. «Lo que importa es si son auténticos. ¿Es Lorenzo tu hijo? ¿Y de Carmen?» Antonio bebió un largo trago de whisky antes de responder. «No», dijo finalmente. «Lorenzo no es mi hijo biológico». Eva sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. Lorenzo, a su lado, se tensó visiblemente. «Entonces, ¿qué significan estos documentos?», exigió. «¿Por qué el certificado? ¿Los pagos a mi madre?» Antonio miró a Lorenzo con una expresión que Eva nunca había visto en él, remordimiento genuino. «Carmen quedó embarazada en 1985», comenzó con voz pausada. «Pero no era mío, era de mi hermano menor, Felipe». Eva contuvo la respiración. «Su tío Felipe, fallecido en un accidente de aviación cuando ella era pequeña, apenas era mencionado en la familia. Felipe estaba casado», continuó Antonio. «Su esposa, tu tía Isabel, no podía tener hijos. Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, entró en pánico. Me pidió ayuda para ocultarlo». Lorenzo escuchaba con expresión indescifrable, cada palabra transformando la narrativa de su vida. «Arreglamos que Carmen diera al niño en adopción a María Ibáñez, una enfermera que trabajaba en nuestra clínica privada y necesitaba dinero desesperadamente», explicó Antonio. «A cambio, le prometí a Carmen una posición permanente en la empresa y a María una pensión de por vida». «¿Y mi tío Felipe?», preguntó Lorenzo pronunciando el nombre como si probara una palabra en un idioma extranjero. «Nunca supo que el embarazo llegó a término», respondió Antonio.
Carmen le dijo que había perdido al bebé. Meses después, Felipe murió en aquel accidente. Eva intentaba procesar la información. Lorenzo no era su hermano, sino su primo, el hijo de su tío Felipe y Carmen Vidal. ¿Por qué el secreto?, preguntó. Después de la muerte de tío Felipe, ¿por qué no decir la verdad? Por el testamento, respondió Antonio con amargura. Felipe dejó toda su fortuna a Isabel con una cláusula. Si alguna vez se descubría que tenía un hijo biológico, la mitad de la herencia pasaría automáticamente a ese hijo. Y no podías permitir que parte de la fortuna Castellano saliera de tu control, concluyó Lorenzo. Antonio no lo negó. Isabel nunca se recuperó de la muerte de Felipe. La cláusula la habría destruido. Confirmar que su marido le había sido infiel con Carmen. Hizo una pausa. Fue más sencillo mantener la mentira. ¿Sencillo? La voz de Lorenzo vibraba de indignación contenida. Crecí sin saber quién era realmente. Mi madre, María, llevó ese secreto a la tumba. María te amó como solo una verdadera madre puede hacerlo, respondió Antonio con suavidad inesperada. Eso no fue una mentira. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Eva miró a Lorenzo, intentando leer sus emociones. ¿Carmen siempre lo supo?, preguntó finalmente Eva. ¿Que Lorenzo era su hijo? Antonio asintió. Por eso se obsesionó tanto contigo cuando apareciste en Salamanca. Su hijo, del que había renunciado por ambición, estudiando con la sobrina de Felipe, debió parecerle una cruel ironía del destino. Por eso me buscó después, comprendió Lorenzo. No fue solo por vengarse de ti. Quería recuperar a su hijo, a su manera retorcida. Carmen siempre fue compleja, concedió Antonio, capaz de renunciar a su propio hijo por ambición y luego destruir vidas enteras por recuperarlo. Eva se acercó a Lorenzo, tomando su mano con cautela. Entonces, no somos hermanos, dijo en voz baja. Somos primos. El alivio en la mirada de Lorenzo era evidente, pero también había dolor, confusión y una nueva determinación. Necesito tiempo, dijo poniéndose de pie, para procesar todo esto. Eva asintió, entendiendo. Lorenzo se volvió hacia Antonio. Usted y yo tendremos otra conversación, dijo con firmeza, sobre Felipe Castellanos, sobre mi verdadero padre. Antonio inclinó la cabeza en un gesto de aceptación. Cuando estés listo, respondió, te contaré todo lo que quieras saber sobre él. Mientras Lorenzo salía de la habitación, Eva miró a su padre con nuevos ojos. Ya no era el patriarca infalible de su infancia, sino un hombre imperfecto, capaz de errores y secretos. Has manipulado demasiadas vidas, papá, dijo suavemente, incluida la mía. Antonio asintió, repentinamente envejecido bajo el peso de sus propias acciones. Lo sé, hija, lo sé. La lluvia caía suavemente sobre Barcelona cuando Eva descendió del taxi frente al edificio de Lorenzo. 2 días habían pasado desde la revelación en casa de su padre. 2 días sin noticias de Lorenzo, quien había pedido tiempo para procesar su nueva realidad. El portero la reconoció y le permitió subir. Frente a la puerta, Eva dudó. ¿Y si Lorenzo no quería verla? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Lorenzo apareció con el cabello despeinado y ojeras que delataban noches sin sueño. Sabía que vendrías, dijo simplemente haciéndose a un lado. El apartamento estaba en penumbra. Sobre la mesa, Eva vio fotografías antiguas. Lorenzo de niño con María Ibáñez, su graduación. Momentos de una vida construida sobre medias verdades. ¿Cómo estás?, preguntó Eva. Lorenzo se acercó a los ventanales contemplando la ciudad bajo la lluvia. He pasado por todas las etapas. Negación, ira, confusión, respondió. Pero, extrañamente, también siento alivio. ¿Alivio? Toda mi vida sentí que había algo que no encajaba, explicó. La forma en que mi madre evitaba hablar de mi padre. Ahora entiendo por qué. ¿Has hablado con Carmen?, preguntó Eva. Lorenzo negó con la cabeza. Aún no. Sigue bajo investigación, hizo una pausa. No sé qué decirle. ¿Cómo hablas con la mujer que te dio la vida y luego te abandonó por ambición? No tienes que decidirlo ahora, respondió Eva suavemente. Lorenzo la miró intensamente. ¿Y qué hay de nosotros, Eva? ¿Qué somos ahora? Somos lo que queramos ser, Lorenzo.
Ya no hay mentiras, ni manipulaciones, ni barreras impuestas por otros. Primos, dijo él, con una sonrisa irónica. Qué conveniente para el drama familiar. Lorenzo acortó la distancia entre ellos tomando sus manos. Lo suficientemente cercanos para compartir historia, lo suficientemente lejanos para amarnos libremente, sin culpa ni secretos. El silencio que siguió estaba lleno de promesas no pronunciadas. «Tengo algo que mostrarte», dijo Lorenzo guiándola hacia su estudio. Sobre el escritorio había planos, el proyecto de digitalización para las bodegas Castellanos, completamente reimaginado. «Lo he rediseñado estas noches», explicó. «No es solo un sistema de seguimiento, es una plataforma completa que integra tu visión de la bodega experimental con tecnología de vanguardia». Eva examinó los planos, impresionada. «Lorenzo, esto es brillante. Revolucionaría todo el sector». «Necesitaba canalizar estas emociones en algo constructivo», dijo él, «y me di cuenta de que, sin importar quién sea mi padre biológico, sigo siendo el mismo. Mi trabajo, mi visión, mis sentimientos, todo eso es auténticamente mío». «¿Qué harás con tu apellido, Mal?», preguntó Eva, «ahora que sabes que eres un Castellanos por sangre». Lorenzo consideró la pregunta. «Soy Lorenzo Ibáñez», respondió. «María me crió, me enseñó valores, sacrificó todo por mí. Ese apellido es mi verdadera herencia». Eva asintió respetando su decisión. «Y respecto a Felipe, a tu padre biológico», añadió con cautela. «Hay fotos, cartas, recuerdos. Si quieres conocerlo a través de esas memorias». «Algún día», respondió Lorenzo, «cuando esté listo. Por ahora, necesito centrarme en el presente». Se hizo un silencio cómodo entre ellos. «¿Te quedarás?», preguntó Lorenzo suavemente. «No solo para estar aquí, para no estar solo esta noche». Eva se acercó y acarició su mejilla. «Me quedaré todo el tiempo que necesites», respondió. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, permanecieron juntos en el sofá, hablando en voz baja de recuerdos, sueños y posibilidades. No como los jóvenes que una vez fueron en Salamanca, sino como adultos que habían conocido el dolor de la separación, el peso de los secretos y ahora la libertad de la verdad. Y cuando Lorenzo finalmente se quedó dormido, Eva comprendió que algunas historias de amor necesitan tiempo, pruebas y segundas oportunidades para revelar su verdadera profundidad. Un mes había transcurrido desde aquella noche lluviosa en Barcelona. El verano se desplegaba sobre los viñedos de la bodega experimental de Eva, vistiendo de verde intenso las colinas ondulantes. En el pequeño patio empedrado, bajo un emparrado centenario, Antonio Castellanos estaba sentado frente a Lorenzo. Entre ellos una carpeta de cuero antiguo y una botella de vino. «Todo lo que pude recopilar sobre Felipe», explicó Antonio señalando la carpeta. «Fotografías, cartas, recortes de prensa, la historia de tu padre biológico». Lorenzo pasó los dedos por la superficie desgastada de la carpeta, sin abrirla aún. «Gracias», dijo simplemente. «Lo revisaré cuando esté preparado». Antonio asintió, comprendiendo. En las últimas semanas, un frágil entendimiento había comenzado a formarse entre ellos. No amistad, quizás nunca lo sería, pero sí un respeto nacido de la verdad finalmente revelada. «¿Cómo va el proyecto de digitalización?», preguntó Antonio cambiando de tema. «La primera fase estará implementada para la vendimia», respondió Lorenzo, sirviéndose más vino. Eva ha sido fundamental para adaptar la tecnología a las necesidades reales de los viñedos. La mención de Eva trajo una expresión cautelosa al rostro de Antonio. «Ustedes dos», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «han estado trabajando muy cerca últimamente». Lorenzo sostuvo su mirada sin vacilar. «No es solo trabajo lo que nos une, Antonio, y creo que lo sabes perfectamente». Antes de que Antonio pudiera responder, el sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Eva apareció momentos después, con el cabello recogido y una expresión de determinación en su rostro. «Lo conseguimos», anunció, uniéndose a ellos en la mesa. 3 de las mejores vinotecas de Madrid aceptaron distribuir nuestra edición especial. La bodega experimental finalmente tendrá su propia identidad comercial. Lorenzo sonrió genuinamente orgulloso.
Felicidades. Sabía que lo lograrías. Eva miró la carpeta sobre la mesa y luego a su padre, entendiendo inmediatamente lo que había ocurrido. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Todo en orden, respondió Lorenzo. Tu padre y yo estábamos cerrando algunos capítulos del pasado. Antonio se levantó lentamente, dejando su copa de vino casi intacta. Creo que es momento de regresar a Madrid, dijo. Eva, Lorenzo, los dejo para que celebren el éxito de la bodega. Cuando Antonio se marchó, un silencio confortable se instaló entre ellos. Eva tomó la mano de Lorenzo sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural en las últimas semanas. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lorenzo contempló la carpeta antes de responder. En paz, creo. No con todo, pero sí con lo suficiente para seguir adelante. Hizo una pausa. Las noticias sobre Carmen llegaron esta mañana. Eva lo miró interrogante. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, devolverá el dinero malversado y no irá a prisión, pero estará bajo libertad vigilada, explicó Lorenzo. Le envié una carta. ¿Qué decía?, preguntó Eva con curiosidad. Que algún día, quizás, podríamos hablar. No como madre e hijo, eso nunca podrá ser, pero tal vez como dos personas que comparten una historia complicada. Eva apretó su mano, comprendiendo la magnitud de ese gesto. Eres un hombre extraordinario, Lorenzo Ibáñez. Él sonrió, esa sonrisa que Eva había redescubierto en las últimas semanas. La sonrisa del estudiante de Salamanca, ahora en el rostro del hombre que había aprendido a reconciliarse con su pasado. Tengo algo para ti, dijo Lorenzo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Un pequeño símbolo de nuevos comienzos. Eva abrió la caja para encontrar un delicado colgante de plata con forma de hoja de vid. «Es hermoso», susurró mientras Lorenzo se lo colocaba alrededor del cuello. «Representa lo que hemos construido aquí», explicó él. «No solo la bodega o el proyecto tecnológico, sino algo más importante, una segunda oportunidad». Eva se inclinó hacia él, sus labios encontrándose en un beso suave pero cargado de promesas. El sol comenzaba a ponerse sobre los viñedos, bañando el patio en una luz dorada que parecía bendecir este nuevo comienzo. «¿Sabes qué nombre deberíamos darle a nuestro primer vino conjunto?», preguntó Eva, recostándose contra su hombro. «Sorpréndeme», respondió Lorenzo rodeándola con su brazo. «Segunda vendimia», dijo ella con una sonrisa, «para recordar que los mejores vinos, como los mejores amores, a veces necesitan tiempo para revelarnos su verdadero sabor». Un año después, la bodega experimental rebosaba de actividad. La vendimia estaba en su apogeo, y el aroma dulce de la uva recién cortada impregnaba el aire. El sistema de digitalización diseñado por Lorenzo funcionaba a la perfección, monitorizando cada aspecto del proceso, mientras trabajadores y técnicos se movían en una danza perfectamente coordinada. Eva observaba todo desde la pequeña colina que dominaba los viñedos. El sol de septiembre iluminaba su rostro, mientras jugueteaba distraídamente con el colgante de hoja de vid que nunca se quitaba. Tanto había cambiado en un año. La bodega experimental ahora tenía nombre propio, Viñedos Nuevo Amanecer, y su primer vino, Segunda Vendimia, había recibido reconocimiento internacional, para sorpresa y orgullo de toda la familia Castellanos. Pensativa, como siempre en días de cosecha, dijo una voz a sus espaldas. Lorenzo se acercó, vestido con ropa casual manchada de tierra y jugo de uva. Se había integrado en el trabajo de campo con una naturalidad que sorprendió a todos, especialmente a Antonio, quien nunca imaginó al magnate tecnológico ensuciándose las manos entre vides. Recordaba la última vendimia, respondió Eva entrelazando sus dedos con los de él, cuando todo comenzaba a cambiar. Lorenzo asintió, siguiendo su mirada hacia los trabajadores que llenaban las cestas con racimos púrpura. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Eva negó con la cabeza. Ni uno solo. El camino no había sido sencillo. Reconciliar el pasado con el presente, integrar sus vidas profesionales y personales, enfrentar los comentarios cuando hicieron pública su relación, pero cada obstáculo superado había fortalecido lo que construían juntos. «Tu padre acaba de llegar», comentó Lorenzo. «Parece que Carmen viene con él». Eva se tensó ligeramente.
A pesar del tiempo transcurrido, los encuentros con Carmen seguían siendo delicados. Después de cumplir su acuerdo con la fiscalía, Carmen había mantenido un perfil bajo, limitando su contacto con Lorenzo a conversaciones ocasionales, donde ambos intentaban construir una relación basada no en el parentesco biológico, sino en un respeto cauteloso. ¿Estás bien con eso?, preguntó Eva. Lorenzo contempló los viñedos antes de responder. La vida es demasiado corta para aferrarse al rencor, dijo finalmente. No somos madre e hijo, nunca lo seremos realmente, pero podemos ser algo basado en la verdad, no en manipulaciones. Eva apretó su mano, admirando la fortaleza que Lorenzo había demostrado a lo largo de este proceso. Vamos entonces, dijo. Nos esperan para el brindis de inauguración. En el patio de la bodega, bajo el emparrado ahora cargado de uvas maduras, la pequeña celebración reunía a los protagonistas de esta historia. Antonio conversaba animadamente con los enólogos, más relajado de lo que Eva recordaba haberlo visto en años. A un lado, Carmen observaba todo con expresión serena, elegante como siempre, pero con una humildad nueva en su postura. Lorenzo se acercó a ella, ofreciéndole una copa del vino que llevaba su sangre, si no su apellido. Por los nuevos comienzos, brindó Carmen suavemente. Por la verdad, respondió Lorenzo, aunque llegue tarde. Eva se unió a ellos, completando ese extraño triángulo de destinos entrelazados. Antonio se aproximó para el brindis oficial, alzando su copa hacia los viñedos que se extendían a su alrededor. Por viñedos nuevo amanecer, declaró, y por quienes nos enseñan que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo y verdad. Cuando las copas se alzaron bajo el sol del atardecer, Eva y Lorenzo intercambiaron una mirada que contenía todo lo vivido, el dolor del pasado, la lucha del presente y la promesa del futuro. Dos destinos que se habían separado para reencontrarse más fuertes, más sabios, como el mejor de los vinos que mejora con los años. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Eva y Lorenzo se escabulleron hacia su rincón favorito entre los viñedos. Bajo las estrellas, sellaron con un beso la certeza de que algunas historias de amor no están destinadas a terminar con el primer obstáculo, sino a renacer, como las vides después del invierno, con renovada fuerza y belleza. Segunda vendimia. Segunda oportunidad. Segundo capítulo de un amor que, esta vez, nadie podría separar.